continuación, daremos inicio a la exposición del trabajo titulado Fórmula integral de Cauchy sobre un dominio con frontera tipo Cauchy para funciones que anulan el operador de Dirac, de los autores Marisela Vilalfaro y el doctor Ricardo Abreu Blaya. Las representaciones integrales pueden verse como una herramienta general para el estudio de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, las cuales son muy útiles para describir propiedades importantes como la diferenciabilidad y el comportamiento de frontera de las funciones que representan. Las fórmulas integrales de Cauchy y de Green para funciones analíticas y armónicas, respectivamente, se encuentran entre las representaciones integrales más importantes y celebradas de este tipo. A pesar de la importancia de las representaciones integrales, una búsqueda detallada en el tema revela que los resultados se han confinado a el estudio de dominios acotados por una frontera lo suficientemente suave. No obstante, se han obtenido resultados en el caso de estar en presencia de dominios acotados por una frontera muy irregular que incluye el caso fractal. En estos casos se ha sustituido una integración de dominio por una integración de frontera, que en el caso de estar en presencia de fronteras lo suficientemente suaves, su equivalencia estaría justificada por una fórmula de Stokes. En la presente investigación, las ideas propuestas van en otra dirección: aprovechar el algoritmo de construcción de los fractales estudiados y definir una integración a través de un argumento de paso al límite, y cuya convergencia estaría justificada bajo determinadas condiciones que involucran a la dimensión fractal y a la continuidad de las funciones representadas. Vamos a presentar a continuación algunos preliminares que nos han servido de bases para el desarrollo de la investigación. Primeramente, los preliminares algebraicos. Las álgebras de Clifford constituyen una generalización de los números complejos y los cuaterniónicos. Por motivos metodológicos, solo vamos a definir las álgebras de Clifford. Sea la base ortonormal estándar de Rm. El producto se define por la relación que podemos apreciar en pantalla, donde delta y j es la delta de Kronecker. Con esto se obtiene una base de la álgebra de Clifford CLM, donde E0 es la unidad. Se puede introducir en el álgebra de Clifford CLM una norma mediante esta expresión, la cual convierte el álgebra de Clifford CLM en un espacio euclidiano. En lo posterior estaremos estudiando funciones definidas en un dominio de Rm que toman valores en el álgebra de Clifford CLM que podemos representar con esta suma. Los fundamentos analíticos. Se nos hace necesario el estudio de una clase de funciones que nos permita trabajar posteriormente con un teorema de extensión de Whitney. Estas serán las funciones de Holder, sea mu mayor que 0 y menor o igual que 1. Una función definida en un conjunto E se dice que es de Holder en E con exponente de Holder mu si el supremo dado por el supremo de estos cocientes es finito. Equivalentemente, si existe una constante A tal que para todo x y y de E se satisface esta desigualdad. A la constante A la llamaremos constante de Holder, y en el caso específico que mu sea igual a 1 se llama constante de Lipschitz. A continuación enunciaremos un teorema de extensión que nos permite extender una función definida en un conjunto compacto a todo el espacio manteniendo una propiedad muy específica, la Holder continuidad. Sea E un conjunto compacto y F una función de Holder que toma valores reales donde alfa es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces existe una función F tilde en todo el espacio Rn de Holder que satisface las siguientes propiedades. Primero, que la restricción a E de la función F tilde coincide con la propia función F, y que para todo X que pertenece al complemento de E se satisface esta desigualdad. Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en la investigación es obtener representaciones integrales para funciones que anulan operadores diferenciales. En este sentido, tenemos a las funciones analíticas y polianalíticas en el plano. Para definirlas, empleamos el operador diferencial de Cauchy-Riemann, que se define de esta manera en su forma compleja. Una función compleja definida en un conjunto abierto omega se dice que es analítica si satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Análogamente,
Una función compleja de clase CK definida en un dominio omega se dice polianalítica de orden K si satisface la ecuación generalizada de Cauchy-Riemann. Una generalización de las funciones analíticas y polianalíticas en dimensiones superiores lo constituyen las funciones monogénicas y polimonogénicas. Antes de pasar a su definición, veamos el operador diferencial que interviene en la misma. El operador de Dirac para funciones de clase C1 con dominio en Rm que toman valores en el álgebra de Clifford CLM se define como esta suma finita desde 1 hasta m de estos números. Por tanto, podemos definir la monogenicidad y la polimonogenicidad. Una función f de clase C1 definida en un dominio omega que toma valores en el álgebra de Clifford CLM se dice monogénica a la izquierda en omega si y solo si anula el operador de Dirac al ser este aplicado por la izquierda en omega. Análogamente se define la monogenicidad a la derecha. De la misma forma, decimos que una función definida en un conjunto omega de clase CK que toma valores en CLM se dice polimonogénica de orden K a la izquierda si f pertenece al núcleo del operador de Dirac, del operador iterado de Dirac al ser operado por la izquierda. A continuación veremos las fórmulas de Cauchy del análisis complejo y en el caso multidimensional para funciones de clase C1 y clase CK respectivamente. Primeramente, la fórmula integral de Cauchy del análisis de la teoría del análisis clásico de la teoría de las funciones analíticas, definida para una función analítica que está definida en un dominio omega. Esa función admite esta representación integral. En el caso de las funciones de clase CK que toman valores en los complejos, también si f es analítica admite esta representación. Y para las funciones de clase C1, en el caso multidimensional, tenemos que las funciones monogénicas admiten esta representación para cada x en omega. Como vamos a estar trabajando con dominios acotados por fronteras fractales, se nos hace necesario definir algunos elementos de la geometría fractal. Los fractales los vamos a definir a partir de la medida de Hausdorff. Antes de pasar a su definición, veamos estos conceptos preliminares. Sea F un subconjunto de Rn y S mayor o igual que 0. Para cada delta mayor que 0 se define este número, que es el ínfimo de los conjuntos formados por las sumas infinitas de los diámetros a la S de los conjuntos U sub I, donde la colección de conjuntos U sub I es una delta cubierta de F. Al hacer tender a 0, al hacer delta tender a 0, en este número vamos a decir que el valor límite es la medida de Hausdorff S dimensional. Con los elementos anteriores definimos la dimensión de Hausdorff como sigue, o bien como el ínfimo sobre este conjunto como el supremo de este otro y teniendo en cuenta que el supremo del vacío es igual a 0. Habiendo definido la dimensión de Hausdorff, decimos que un conjunto F perteneciente a un espacio métrico es un fractal si su dimensión de Hausdorff es estrictamente mayor que su dimensión topológica. En ocasiones se hace difícil obtener mediante cálculos la dimensión de Hausdorff, por lo que definimos esta dimensión fractal alternativa que se llama de box counting o de Minkowski, que la vamos a tomar como en los límites inferiores, las dimensiones inferiores y superiores de box counting van a ser los límites inferiores y superiores respectivamente cuando delta tiende a 0 de este cociente. Y si estos límites coinciden, simplemente nos referiremos a la dimensión de box counting del conjunto F. El copo de nieve de Koch es una curva cerrada continua que no es diferenciable en ninguno de sus puntos. Para su construcción tomamos un triángulo equilátero y a cada lado lo dividimos en 3 segmentos. Al segmento central lo sustituimos por 2 segmentos que junto con el segmento suprimido formará un triángulo equilátero. El copo de nieve de Koch es el resultado de repetir este proceso infinitas veces. En pantalla podemos apreciar algunas iteraciones del proceso de construcción del copo de nieve de Koch. De este algoritmo podemos
deducir que el perímetro en cada una de las iteraciones viene dado por esta expresión y que la dimensión de box counting del copo de nieve de Koch está dado por el cociente de estos logaritmos. Por otro lado, la superficie de Koch es una generalización tridimensional del copo de nieve de Koch. Para su construcción se parte de un tetraedro regular recto y a cada una de las caras se les trazan tres paralelas medias. El triángulo equilátero central se sustituye por tres caras que junto con la cara de la base formarán otro tetraedro regular recto. La superficie de Koch es el resultado de repetir este proceso infinitas veces. En pantalla podemos apreciar la segunda iteración en el proceso de construcción de la superficie de Koch y aquí la tercera. De este proceso iterativo obtenemos que en cada una de las caras el área viene dado por esta progresión y que la dimensión de box counting de la superficie de Koch viene dado por el cociente de estos logaritmos. A continuación anunciaremos los resultados obtenidos en la investigación. Antes de definir las representaciones integrales, se nos hizo necesario para el caso del copo de nieve de Koch y la superficie de Koch proponer una definición alternativa de integración. La integral sobre el copo de nieve de Koch la tomaremos como este límite, donde la función f se considera de Holder sobre k con extensión de Whitney f tilde. Y los kn son los pasos en el proceso de construcción del copo de nieve de Koch. Al agregar una condición adicional, esta condición adicional sobre el exponente de Holder, obtenemos que la definición anterior es legítima en el sentido de que el límite existe y su valor no depende de la extensión de Whitney que se considere. Habiendo definido la integración anterior, tenemos esta fórmula integral de Cauchy para las funciones de Holder que satisfacen la condición adicional. Si f es una función analítica, entonces en K+ admite esta representación integral. En el caso de que la función f sea de clase Cm, si f es una función m monogénica, entonces admite esta representación integral. Al integrar en la superficie de Koch, es necesario por el cambio de dimensión proponer una integración alternativa de funciones cuaterniónicas. Esta definición alternativa va a ser este límite donde u y v van a ser funciones de Holder con exponente alfa. Al agregar una condición adicional sobre ese exponente alfa, esta condición, el límite existe y su valor no depende de las extensiones u y v tilde. Y para el caso de la integración cuaterniónica, tenemos esta representación integral de las funciones monogénicas. Estas funciones admiten en K+ esta representación integral. Hasta aquí los resultados y esta la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.